Mi prometido bloqueó mi número la mañana de la boda y desapareció con mi hermana. Pero cuando años después me desbloqueó y leyó mis mensajes, se arrepintió de todo y me llamó hoy. Me desperté a las 6 a.m. el día de mi boda con 47 llamadas perdidas del salón. Mi vestido estaba colgado en la puerta. Encaje blanco con botones de perla por los que había estado ahorrando 2 años para poder pagarlo. Agarré el teléfono para escribirle a Ron, buenos días, como todos los días durante los últimos 8 años. Ahí fue cuando noté que todos mis mensajes salían en verde. Intenté llamarlo, directo al buzón. Revisé Instagram. Bloqueada. Facebook. Bloqueada. Era como si me hubiera borrado completamente. Llamé a su mamá. Dijo que él había salido a las 5 a.m. a buscar algo. Nunca volvió a llamar. Llamé a su padrino Tyler 6 veces. A la séptima contestó. Tyler, ¿dónde está Ron? Silencio largo. Lo siento muchísimo. Llama a tu hermana. Mi hermana Alina era mi dama de honor. Se suponía que venía a ayudarme a las 8 a.m. La llamé 10 veces, directo al buzón. A las 10 a.m. el salón volvió a llamar. Tenemos 200 invitados llegando. ¿Si hay boda o no? Me puse a llorar. Tyler me mandó un mensaje a las 10:47. Se fue con alguien. Se llevó su coche. Manejó hacia el norte. ¿Con quién? Escribí. Aparecieron los 3 puntitos. Y ahí fue cuando lo supe. Llamé al novio de Alina, Marcus. ¿Dónde está ella? Se rió. Amargo. Llevan meses planeando esto. Me contó todo. Los había descubierto texteando a las 2 a.m. Ella borraba los chats. Ron estacionaba 2 calles más allá. Se veían en un motel cerca de la autopista 9 desde hacía 6 meses. Marcus la confrontó la semana pasada. Ella lo admitió todo. Dijo que estaba enamorada de Ron. Fui manejando hasta su departamento en pijama. El arrendador dijo que se había mudado ayer. Camión de mudanza y todo. Me quedé sentada en el coche. Le dejé 38 mensajes de voz. Le dije todo lo que Marcus me había contado. Había hecho esto con otros 2 tipos antes. Su vida entera era una mentira. Una mentira. Ningún mensaje se entregaba. Verde. La boda cancelada. A los 200 invitados hubo que llamarles. Mis padres querían hacer la recepción igual. Dije que no. Esa noche la pasé sola, comiendo las muestras de pastel que habíamos guardado en el congelador. Los siguientes 4 años fueron un infierno. Terapia 2 veces por semana. Borré cada foto. Bloqueé a mi familia. Defendían a Alina. Decían que simplemente se había enamorado. Construí una vida nueva al otro lado del estado. Empecé mi propio negocio. Hice amigos que no sabían nada de mi pasado. Finalmente estaba bien. Ayer. Eso fue lo que escribí en mi diario la noche del miércoles. 3 palabras. Sin contexto adicional. Porque no lo necesitaban. 4 años condensados en esa frase. 4 años de terapia 2 veces por semana. De borrar cada foto. De construir una vida al otro lado del estado desde cero. Y por fin, había llegado a un punto donde el día anterior podía terminar sin que yo pensara en él. Puse el diario en la mesita de noche, apagué la lámpara y dormí sin interrupciones hasta las 6:15 de la mañana. Me desperté sola, en silencio, con el sol entrando por la ventana de mi departamento en Austin. Un departamento que yo había elegido, que yo amueblé, que yo pagaba con el dinero de mi negocio. Estiré el brazo hacia el teléfono por inercia, el mismo gesto de siempre, y revisé los correos del trabajo antes de levantarme. Tenía 3 consultas nuevas, una reunión confirmada para las 11 y un mensaje de mi socia, Daniela, preguntando si podía adelantar la llamada de la tarde. Le respondí que sí. Me levanté. Fui a la cocina. Mientras esperaba que el café pasara, abrí Instagram para revisar las métricas de la cuenta del negocio. Publicaciones de la semana anterior, 2 colaboraciones pendientes de confirmar, un comentario de un cliente que había dejado reseña de 5 estrellas. Lo guardé para responder más tarde. Cerré la aplicación. Fue entonces cuando vi la notificación. No era de Instagram, era del sistema de mensajes. Una de esas notificaciones grises, sin nombre, que aparecen cuando alguien que tenías bloqueado te desbloquea y sus mensajes anteriores llegan de golpe al buzón. No sabía que eso pasaba. Nunca lo había visto antes. Tuve que leerla 2 veces para entender qué significaba. Tienes mensajes no entregados de Ron Castillo. Me quedé inmóvil frente al mesón de la cocina, con la taza en la mano y el café ya listo que no serví. Ron Castillo. El hombre que me bloqueó la mañana de nuestra boda. El hombre que manejó hacia el norte con mi hermana Alina mientras yo estaba de pie en mi vestido de encaje blanco, con 47 llamadas perdidas del salón y sin entender todavía lo que estaba pasando. El hombre al que yo le había dejado 38 mensajes de voz en un solo día, 4 años atrás, sin que ninguno se entregara. Mensajes donde le decía todo, absolutamente todo, cosas que tardé meses en poder decir en voz alta dentro del consultorio de mi terapeuta. Esos mensajes habían llegado ahora, todos juntos. Puse la taza sobre el mesón, abrí la conversación. Los mensajes de voz aparecían en hilera,
uno debajo del otro, marcados como entregados y leídos. Leídos. Lo que significaba que Ron no solo me había desbloqueado, los había escuchado. Los 38. No sé cuándo. No sé si ayer o hace un mes o a las 3 de la mañana, pero los había escuchado. Cerré el teléfono. Lo puse boca abajo sobre el mesón. Serví el café. Me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba tranquila a esa hora. Una mujer paseaba a su perro. Un repartidor bajaba de su bicicleta frente al edificio de enfrente. El cielo era de ese azul claro que aparece en Texas en octubre, sin nubes, sin viento. Pensé en cómo me había sentido esa mañana antes de ver la notificación. Tranquila, entera, lista para el día. Y pensé en cómo me sentía ahora. No era lo que esperaba. No había pánico, no había el nudo en el estómago que conocí tan bien los primeros 2 años. No quería llorar. No quería llamar a Daniela para contarle. Lo que sentía era más parecido a lo que sientes cuando encuentras algo que creías perdido y ya no lo necesitas, una especie de reconocimiento frío, sin emoción adjunta. Terminé el café, me duché, me vestí. A las 8:45 salí del departamento. La reunión de las 11 fue con una nueva clienta, dueña de 2 locales de ropa en el área de South Congress, que quería expandirse a ventas en línea. Me habló durante 40 minutos de su visión, de lo que había intentado antes, de los errores que había cometido trabajando con una agencia que no entendía su mercado. Yo tomé notas, hice preguntas, le mostré 3 casos similares que habíamos trabajado con Daniela en los últimos 18 meses. Al final de la reunión firmó el contrato de consultoría. Cuando salió de la oficina, Daniela asomó la cabeza por la puerta. ¿Cómo fue? Firmó. Sabía que iba a firmar. Se recostó en el marco. Tienes cara rara. ¿Qué pasó? Daniela llevaba 2 años siendo mi socia. Nos habíamos conocido en un taller de emprendimiento al que ambas fuimos sin muchas expectativas, y terminamos construyendo juntas una consultora que ahora facturaba lo suficiente para que las dos viviéramos bien y contratáramos a 2 personas más. Me conocía mejor que nadie en Austin. Nada importante, dije. Cuéntame de la llamada de la tarde. Me miró un segundo más de lo necesario, pero no insistió. A las 3 de la tarde, entre una llamada y otra, abrí el teléfono y volví a la conversación. Los mensajes de voz seguían ahí. No iban a desaparecer. Presioné play en el primero. Mi propia voz llenó el auricular. Tenía 27 años cuando lo grabé. Se notaba, no en el tono. Siempre hablé parejo cuando estaba furiosa, sino en la forma en que construía las frases, buscando las palabras como si no las tuviera del todo claras todavía. Ron, no sé si vas a escuchar esto. Probablemente no. Pero Marcus me contó todo. 6 meses. Un motel cerca de la autopista 9. Ella borraba los chats. Tú estacionabas 2 calles más allá. Hice pausa. Me quedé mirando la pantalla. Escuché el segundo. Tu mamá me dijo que saliste a las 5 de la mañana a buscar algo. Nunca me imaginé que lo que ibas a buscar era a mi hermana. El tercero. Tengo el vestido puesto todavía. No sé por qué te digo eso. Supongo que quiero que lo sepas. Que me quedé aquí, vestida, mientras tú ya ibas en el coche hacia el norte con ella. Paré el cuarto antes de que empezara. Lo había escuchado ya cuando lo grabé. No necesitaba escucharlo de nuevo. Guardé el teléfono. Lo que sentí en ese momento no era rabia. Era algo más cercano a la vergüenza. Pero tampoco exactamente eso. Era la incomodidad de escuchar una versión de ti misma que ya no existe. La chica de esos audios todavía creía que si decía las cosas correctas, si él las escuchaba, algo iba a cambiar. Todavía estaba esperando. Todavía tenía esperanza. Yo ya no era esa persona. A las 6 de la tarde cerré la oficina. Fui al supermercado, compré lo que necesitaba para la semana. Llegué al departamento. Mientras guardaba las cosas en el refrigerador, el teléfono sonó. Número desconocido. Pero no era desconocido. Reconocí los primeros dígitos antes de que terminara el primer timbre. Era Ron. Me quedé quieta con la mano dentro del refrigerador, sosteniendo un cartón de leche, mirando la pantalla. Sonó 3 veces. 4, 5, cortó. Puse la leche en su lugar. Cerré el refrigerador. Fui a la sala y me senté en el sofá sin encender la televisión. 2 minutos después sonó de nuevo. Esta vez lo dejé sonar hasta que cortó solo. No era que no quisiera saber qué tenía que decir. Era que necesitaba decidir desde dónde quería escucharlo. Si lo atendía ahora, parada en la sala de mi departamento con las bolsas del supermercado todavía en la entrada, estaría respondiendo a su tiempo, a su urgencia, a su necesidad. 4 años atrás yo hice eso. Llamé a su teléfono que iba directo al buzón. Llamé al de su mamá. Llamé a Tyler 6 veces hasta que contestó. Me manejé al departamento de Alina en pijama. Le dejé mensajes que él nunca escuchó. Esa dinámica había terminado. Fui a la cocina, calenté lo que tenía en la nevera. Comí sentada frente a la ventana. Después lavé el plato,
Me cepillé los dientes, me cambié de ropa. Me senté en la cama con el diario abierto. El teléfono sonó una tercera vez a las 8:15. Lo vi. Esperé. Cortó. Escribí en el diario. Hoy me desbloqueó. Escuchó los 38 audios. Me llamó 3 veces. No contesté. Mañana decido si lo hago. Cerré el diario. Apagué la lámpara. Tardé un poco más en dormirme que la noche anterior, pero no fue el tipo de insomnio que conocí los primeros años. No había angustia. Solo el ruido normal de la mente procesando algo inesperado. Antes de quedarme dormida, pensé en una sola cosa. Él había escuchado los 38 mensajes, y después de escucharlos, había buscado mi número. Me pregunté qué había sentido al escuchar mi voz de aquella mañana, si le había afectado, si había escuchado todos seguidos o si tuvo que parar, si Alina estaba ahí mientras los escuchaba o si estaba solo. No me respondí ninguna de esas preguntas. No era mi problema resolver lo que él sentía. Eso también era nuevo. Al día siguiente no contesté tampoco. No fue una decisión difícil. Me levanté, preparé el café, revisé el correo y me fui a trabajar. El teléfono de Ron estuvo quieto hasta el mediodía. A las 12:03 llegó un mensaje de texto desde el mismo número. Sé que no tienes por qué responderme, pero necesito hablar contigo. Por favor. Lo leí una vez. Lo cerré. Seguí trabajando. A las 2 de la tarde, Daniela entró a mi oficina con 2 sándwiches envueltos en papel craft y los puso sobre mi escritorio sin preguntar. «Llevas 6 horas sin comer», dijo, sentándose en la silla frente a mí. Estaba en llamadas. «Siempre estás en llamadas. Hoy estás en otro lado, además». Me miró. «Ayer tampoco me contaste nada». Abrí el sándwich. Le di un mordisco antes de responder. Me desbloqueó alguien. ¿Alguien? No era pregunta. Daniela sabía lo suficiente de mi historia, no los detalles. Nunca se los había dado todos, pero sí el esquema. La boda que no fue. El hombre que desapareció. La hermana. Lo suficiente para entender qué significaba alguien, dicho con ese tono. Me llamó 3 veces anoche. Esta mañana mandó un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Se lo mostré. Lo leyó, me devolvió el teléfono. ¿Qué vas a hacer? No sé todavía. ¿Quieres saber lo que pienso? No especialmente. Dije. Pero igual me lo vas a decir. Se recostó en la silla. Creo que ya saber qué vas a hacer. Solo estás eligiendo el momento. No respondí. Terminé el sándwich. Ella terminó el suyo. Después se levantó, recogió los papeles del envoltorio y salió sin agregar nada más. Eso era lo que valoraba de Daniela. Sabía cuándo parar. A las 5:30 de la tarde, cuando ya no había más llamadas programadas, cerré la laptop y me recosté en la silla. Miré el teléfono durante 1 minuto completo sin tocarlo. Después lo agarré y llamé a Ron. Respondió al segundo timbre, como si hubiera tenido el teléfono en la mano esperando. Valeria. Su voz sonó distinta a como la recordaba, más baja, sin el peso de la seguridad que siempre había tenido. No me llames Valeria, dije. Nadie me llama así. Silencio corto. Perdón. Pausa. No sabía si ibas a llamar. Tampoco yo. Me puse de pie y fui hacia la ventana. Tienes 10 minutos. Habla. Escuché que respiraba, que acomodaba algo, que buscaba por dónde empezar. Escuché los mensajes. Dijo finalmente. Ya sé. Todos. Ya sé, Ron. Otro silencio. Esta vez más largo. No tengo forma de explicar lo que hice, dijo. Lo sé. No te llamo para darte una explicación que justifique algo, porque no existe. Te llamo porque escuché tu voz en esos mensajes y... Se detuvo. Esperé. Necesitaba saber cómo estabas. Eso me hizo algo que no esperaba. No ternura. Tampoco rabia. Fue más parecido a la irritación específica que sientes cuando alguien llega tarde a algo que ya terminó. Estoy bien, dije. Construí un negocio. Tengo una vida. Estoy bien. Lo sé. Me enteré por... Paró. Te busqué. En redes. Vi tu empresa. Cuando me desbloqueaste, hace 3 semanas, y esperaste 3 semanas para llamar, escuché los mensajes primero. Tardé en escucharlos todos. Lo imaginé haciéndolo, sentado en algún lugar, con el teléfono, escuchando mi voz de 27 años diciéndole todo lo que había hecho. Todo lo que yo sabía. Todo lo que sentía en ese momento con el vestido puesto y los 200 invitados esperando en un salón que nunca abrió sus puertas. No sentí satisfacción por eso. Solo lo registré. ¿Dónde estás? Pregunté. En Atlanta. Llevo 2 años aquí. ¿Y Alina? Pausa larga. No estamos juntos. Desde hace 1 año y medio. No pregunté por qué. No era información que necesitara para nada concreto, pero él lo entendió como una pregunta de todas formas. Fue mal desde el principio, dijo. Supongo que no debería sorprenderme. No, no debería. Lo dije sin crueldad. Era un dato. Alina había hecho lo mismo con 2 hombres antes que Ron.
Marcus me lo había dicho el día de la boda. No era un patrón que se interrumpiera solo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ron. Depende. ¿Me odias? Me quedé mirando la calle desde la ventana. Una pareja cruzaba con un carrito de bebé. El semáforo cambió a rojo. No, dije. Ya no. ¿Qué sientes entonces? Nada en particular. Era la respuesta más honesta que tenía. Cuando vi que me habías desbloqueado, lo primero que sentí fue reconocimiento, como cuando encuentras algo que ya no necesitas. Silencio del otro lado. Eso es peor que el odio, dijo. Probablemente. No lo dije para herirlo. Lo dije porque era verdad, y porque ya no tenía razones para suavizar las cosas en su favor. ¿Por qué contestaste entonces?, preguntó. Tardé un momento en responder. Porque tenía curiosidad, y porque no contestar también era una decisión tomada por ti, no por mí. Prefería elegir yo. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Puedo llamarte de nuevo?, preguntó. No lo sé. Fui honesta. Hoy fue suficiente. Entiendo. Ron. ¿Sí? No te llames a engaño con esto. No es el inicio de nada. Lo sé. Solo quería que quedara claro. Quedó claro. Corté la llamada. Me quedé parada frente a la ventana con el teléfono en la mano durante un momento. No sentí la necesidad de procesar nada en voz alta, ni de llamar a alguien, ni de escribirlo inmediatamente en el diario. Lo que sentía era orden, como cuando terminas una tarea que tenías pendiente y la tachas de la lista. No alivio exactamente, solo la ausencia de algo que antes ocupaba espacio. Recogí mis cosas, apagué la luz de la oficina y salí. En el pasillo me crucé con Daniela, que se ponía el abrigo para irse. ¿Lo llamaste tú?, preguntó. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Bien. Presioné el botón del ascensor. No es lo que imaginaba. ¿Qué imaginabas? No sé. Algo que me moviera más. Daniela asintió despacio. A veces las cosas que esperamos que duelan ya no duelen. Sí, las puertas del ascensor se abrieron. Entramos las dos. ¿Vas a volver a hablar con él?, preguntó. Tal vez. Todavía no sé para qué. Daniela no dijo nada más. Salimos al estacionamiento. Nos despedimos junto a nuestros coches. Mientras manejaba de regreso al departamento, no pensé en Ron. Pensé en la reunión del día siguiente, en un correo que había dejado sin responder, en si tenía huevos en el refrigerador para el desayuno. Era una noche normal. Eso también era información. Ron llamó 4 días después, no a las 6 de la tarde como la primera vez. Llamó a las 10 de la mañana, un martes, mientras yo estaba revisando un presupuesto. Lo dejé sonar. A los 20 minutos me mandó un mensaje. ¿Puedo llamarte esta noche? Hay algo que quiero contarte. Lo leí entre una cosa y otra. Le respondí a las 3 de la tarde con un escueto. A las 7. A las 7 en punto sonó el teléfono. Gracias por responder, dijo. Dijiste que tenías algo que contar. Sí. Pausa breve. Alina me llamó la semana pasada. No dije nada. Esperé. Quería saber si yo había hablado contigo. Le dije que sí. Se quedó callada un momento y después me preguntó qué habías dicho. ¿Y qué le dijiste? Que estabas bien, que tenías tu empresa, que habías construido una vida. ¿Qué respondió ella? Ron tardó un segundo. Dijo que se alegraba. Solté una respiración corta por la nariz. No era risa exactamente, pero era lo más cercano. ¿Te lo crees?, pregunté. No sé. Su voz no tenía defensiva. Creo que en algún nivel sí se alegra. Y en otro nivel le molesta. Claro que le molesta. Me recosté en el sofá. Alina necesita ser el centro. Si yo estoy bien sin ella, eso le dice algo que no quiere escuchar. Silencio. ¿Siguen hablando?, pregunté. Ocasionalmente. Tenemos cosas pendientes. Un contrato de arrendamiento que firmamos juntos. Algunas deudas compartidas que estamos terminando de resolver. Entiendo. ¿Te molesta eso? La pregunta me sorprendió. No por lo que preguntaba, sino por cómo lo preguntó. Con cuidado, como si la respuesta le importara de verdad. No, dije, y era verdad. No tengo ningún derecho sobre lo que haces con tu vida, Ron. Nunca lo tuve, aunque en algún momento pensé que sí. Tenías derecho. Éramos pareja. Éramos pareja y me bloqueaste la mañana de nuestra boda. Eso cerró cualquier conversación sobre derechos. Lo dije directo, sin subir el tono, sin pausa dramática. Era un dato, no un ataque. Él lo recibió en silencio. ¿Por qué me estás contando lo de Alina?, pregunté. Porque no quiero que haya cosas que no sepas. Si vamos a hablar, prefiero que sea con todo sobre la mesa. ¿Y qué más hay sobre la mesa? Otra pausa, esta vez más larga. Estuve en terapia el último año, dijo. Empecé después de que Alina y yo terminamos. Mi terapeuta me hizo trabajar en lo que hice. En serio, no solo de manera superficial. Respiró. Parte de ese proceso fue entender el daño que causé. A ti específicamente. Escuché sin interrumpir. No te cuento esto para que me perdones, continuó. Mi terapeuta fue muy clara en eso. El perdón es tuyo, no mío. Te lo cuento porque me parece que te lo mereces saber. Que lo que te hice no fue un error de un momento. Fue una serie de decisiones que tomé durante meses, consciente de lo que estaba haciendo. Me quedé quieta un momento.
En 4 años había imaginado muchas versiones de este tipo de conversación. En casi todas, yo tenía algo poderoso que responder, algo que lo dejara sin palabras. Pero sentada ahí, escuchándolo, lo que encontré no fue poder